Existe un concepto en las mentes de las personas, algunos lo tienen de manera consciente, otros de manera inconsciente lo asimilan en sus vidas. Y tal concepto es un arma poderosa del enemigo para engañar a las personas con la intención de que mueran perdiendo su vida a través del pecado. La frase o el concepto que quiero mencionar o del que estoy haciendo referencia es una vez salvo, para siempre salvo. Esta frase hace entender que una vez habiendo aceptado al Señor, ya de ahí para adelante yo me voy a mantener independientemente de lo que yo haga, yo voy a morir siendo salvo porque ya acepté al Señor. Algunas personas lo piensan de manera consciente, dicen, bueno, yo acepté al Señor un día y yo entonces voy a ser parte del Señor siempre, no importa lo que haga, yo soy de Dios, piensan algunas personas. Otras de manera inconsciente lo tienen en su vida, no lo tienen tan claro como tal concepto, pero sí lo aplican, al punto que una persona, por ejemplo, siendo un niño, sin conciencia y practicando incluso un rito religioso que no está en la Biblia, como se llama hoy de manera coloquial el bautismo, dice, no, yo cuando pequeño fui bautizado y entonces ya con eso es suficiente. Y de hecho, las personas que están pasando por el dolor, los que han pasado por la pérdida de ese ser querido, esperan palabras de esperanza. Y muchas personas, muchos líderes religiosos le dan esperanza a sus familiares diciendo que esa persona va a ir al cielo, que esa persona Dios la va a tener en su gloria, independientemente del estilo de vida que tuviese. Es decir, si esa persona murió en una borrachera, si esa persona murió haciéndole daño a otra persona en medio de un robo, si esa persona murió porque se enfrentó a la policía, porque pertenecía a un grupo ilegal, o independientemente de cualquier acto negativo, las personas parecen que no le prestan atención a eso, sino que dicen, pobrecito, como se murió, entonces Dios lo va a tener en la gloria. Mis queridos, tal concepto de una vez salvo, para siempre salvo no existe. Lo que quiero dar a entender es que la salvación se puede perder, que yo por mi estilo de vida y por las decisiones personales que tomo puedo perder la salvación. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró, desfiguró la imagen de Dios en el hombre. Siendo que lo que se perdió en el hombre fue el carácter, lo que se desfiguró en el hombre fue el carácter de Dios, entonces el plan de la salvación no solamente busca pagar la deuda del hombre, sino transformarlo a la semejanza de Cristo Jesús. En otras palabras, que todas esas cosas buenas y esos atributos perfectos que estuvieron en la creación del mundo, en la creación del hombre, vuelvan a ser parte del ser humano. En ese orden de ideas, Dios quiere llevar a sus hijos de un estado pecaminoso y torcido y con una intención dirigida fuerte hacia el pecado para que sean hombres de paz, de amor, con una intención hacia el bien por el Espíritu Santo morando en sus corazones. Observen unos ejemplos. Dios escogió a Abraham y a su descendencia para que fuese su pueblo. En ese orden de ideas, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y observen que Esaú no fue el hijo elegido porque Esaú decidió obrar de manera diferente. Dios escogió a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y esos hijos fueron las 12 tribus de Israel que establecieron al pueblo de Dios en la tierra. Pero si ustedes observan a lo largo de la historia, según el relato bíblico, 10 de esas tribus se apartaron de Dios porque decidieron vivir vidas contrarias a lo que Dios decía y por eso Dios las desechó. Cuando Jesús vino, solamente quedaban 2 tribus de esas tribus de Israel, de esos hijos biológicos de Abraham, que eran las tribus de Judá y las tribus de Leví. Y cuando Jesús empezó a predicarles, cuando Juan empezó a predicarles, una de las cosas que ellos decían sacando pecho era: nosotros no nos vamos a perder nunca, nosotros vamos a ser salvos porque somos hijos de Abraham. Yo quiero invitarlo para que usted abra la Biblia conmigo en el libro de Mateo, el capítulo 3. Mateo capítulo 3, el versículo 7 en adelante dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Procurad pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren esto, Juan estaba invitando a los hijos de Israel a que sus obras fueran de acuerdo a la palabra del Señor. Dice, hagan obras dignas de arrepentimiento, y luego lo que dice el versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que Juan le quiso dar a entender a los judíos fue lo siguiente. Ellos estaban seguros de su salvación porque ellos habían sido circuncidados porque eran hijos biológicos de Abraham. Y Juan les estaba diciendo, no Señor, no importa el ser hijos de Abraham porque Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de las piedras. Lo que quiero decir, o lo que Juan quiso decirle a los fariseos es, no importa biológicamente que ellos hubiesen sido hijos de Abraham, a menos que ellos tuvieran una vida digna delante del Señor y que sus obras fueran de acuerdo a la palabra del Señor. Jesús también le dijo algo parecido a los líderes espirituales del tiempo que se jactaban diciendo que no, que ellos tenían una religión y que por eso ellos ya iban a ser salvos porque ellos tenían esa religión. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 39, en una discusión que estaba teniendo Jesús con los líderes espirituales, ellos le dijeron a Jesús lo siguiente: nuestro padre es Abraham. Y mire lo que les contestó Jesús. Estoy leyendo Juan 8, versículo 39. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Jesús es enfático en decir que ellos no eran hijos de Abraham, porque si realmente fueran hijos de Abraham, ellos harían las obras de Abraham. Y ellos más bien querían matarlo. Lo que Jesús estaba queriendo enfatizarles o hacerles caer en cuenta era que la conducta que ellos mostraban no era una conducta de hijos de Dios. Más adelante en el mismo capítulo, mire lo que Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Uno de los mensajes bíblicos más duros que Jesús pudo darle a las personas de su tiempo fue precisamente este. Ellos, repito, decían, no, como nosotros tenemos esta religión que nos fue dada por Dios, entonces nosotros ya somos salvos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no Señor, ustedes no son hijos de Abraham. Lo que Jesús le estaba queriendo decir es que biológicamente no tenían seguridad de salvación a menos que ellos hicieran la voluntad del Señor. Y como ellos no estaban obrando de acuerdo a la voluntad de Dios porque querían era matar a Jesús, y o sea que ellos querían ser homicidas, cosa que prohíbe la ley de Dios, entonces Jesús les dijo de manera directa que ellos eran hijos del padre el diablo. Oh, queridos amigos, ellos, aunque eran hijos biológicos de Abraham, no tenían la salvación asegurada. De acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que ellos vivían, entonces en eso se manifestaba si eran de Dios o no eran de Dios. Y Jesús, por lo que estaba viendo en ellos, de manera contundente les dijo que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del padre el diablo. Lo que quiero enfatizar, lo que quiero dar a entender, queridos amigos, es que la salvación se puede perder. Usted puede aceptar al Señor. De hecho, voy a hacer otro paréntesis. Recuerden, queridos amigos, que la única manera de aceptar a Jesucristo según la Biblia, no según los inventos de los hombres, según la Biblia, es creyendo en el Señor, arrepintiéndose y bautizándose. Recuerde que cuando yo creo en el Señor, que cuando yo me arrepiento y soy sumergido en el agua, entonces recibo la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero recuerden que una persona que no cree y que una persona que no se arrepiente no puede ser bautizada. Lo que estoy queriendo enfatizar a esta hora es que cuando un bebé
recibe la ceremonia que se le llama bautismo, realmente no está recibiendo una ceremonia de acuerdo a la palabra del Señor por 3 razones. Primero, porque debe ser algo voluntario y un bebé no tiene conciencia para aceptar al Señor. Segundo, porque tal persona antes de ser bautizada debe creer en el Señor Jesucristo. Y tercero, debe tener conciencia de pecado para arrepentirse de su mal proceder. En este orden de ideas, una persona realmente acepta al Señor cuando se arrepiente, cuando cree en el Señor Jesús y cuando se bautiza. Pero cuando usted haga estos pasos de creer, de arrepentirse y bautizarse para recibir la salvación por la fe en Cristo Jesús, no significa que porque usted ya dio ese paso, entonces usted tiene la salvación ganada para siempre. No, Señor. Quiero invitarlo a que usted me acompañe al libro de Mateo, el capítulo 18. En Mateo capítulo 18 hay 2 cosas interesantes. La primera, ¿cuál es el procedimiento para amonestar a alguien que se está apartando de la verdad? Y lo segundo, se enfatiza en este versículo que vamos a leer a continuación, la autoridad de la iglesia. Queridos amigos, la iglesia tiene la autoridad para añadir miembros a su iglesia y también para despedirlos, desfraternizarlos o retirarlos de su feligresía porque ya no andan de acuerdo a la voluntad del Señor. El libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 15 dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Oh, queridos amigos que escuchan este programa, la palabra del Señor dice que cuando una persona empieza a obrar contrario a los principios de Dios, yo como miembro de la iglesia, como miembro de la comunidad de creyentes, debo ir a amonestarlo. En otras palabras, si yo veo que mi amigo es parte de los creyentes que aceptan al Señor Jesucristo en su corazón, que es cristiano, que ha aceptado al Señor y que dice ser parte del pueblo del Señor, si yo veo que mi hermano empieza a robar en medio de sus transacciones económicas, empieza a robarle a los vecinos en medio de sus negocios y yo me doy cuenta de tal cosa, que esa persona, por ejemplo, empieza a echarle agua a la leche para que rinda, o que esa persona, por ejemplo, cobra de más cuando debería cobrar menos, yo debo ir a amonestarlo. Y la Biblia dice que si este hermano me oye, lo he ganado, o sea, lo he vuelto a la fe, porque recuerden que un hijo de Dios, para ser hijo de Dios, tiene que mostrar las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. No debe practicar borrachera, no debe practicar orgía, no debe practicar adulterio, porque todos estos son frutos del pecado. Si yo veo que mi hermano está cayendo, está cometiendo un error, por ejemplo, que él dice que es creyente y entonces yo lo veo que se está embriagando, si él dice que es creyente y yo veo que está yendo tras la mujer de su prójimo, que no es su mujer, que no es su esposa, yo tengo que ir a amonestarlo. Y la Biblia dice, si él te oye, si él se devuelve de su pecado, lo he ganado. Pero si él continúa, dice, toma a 2 o a 3 para ir a amonestar a esa persona. Y mire lo que dice. Si no escucha a esas personas, entonces hable a la iglesia, a toda la comunidad de los creyentes para que lo amonesten, para que se retire del pecado. Y si esa persona no se retira por el pecado, ¿sabe qué dice la Escritura? Usted lo escuchó, lo puede ir a buscar en su Biblia. Tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, la iglesia tiene que sacarlo de su feligresía. Y mire lo que dice más adelante la palabra del Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor lo que está queriendo dar a entender es que cuando la iglesia toma un miembro porque ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, el Señor lo inscribe en el libro del cielo, lo ata a la salvación. Pero cuando ese miembro se aparta por su vida, por su manera de vivir, por sus obras, de lo que dice la palabra del Señor, entonces la iglesia le dice,
ya no es parte de los miembros de la iglesia, ya no es creyente porque sus obras son contrarias y aunque lo amonestamos no se quiso volver, entonces el Señor lo desata del cielo, o sea, lo retira de la salvación. Oh, queridos amigos, no existe tal cosa de una vez salvo para siempre salvo. No existe tal cosa de una vez que yo he aceptado al Señor, ahora yo voy a vivir de la manera que viva. No importa cómo viva, eso el Señor es un Dios de amor. No, queridos amigos. Y esto me preocupa grandemente porque yo veo a cientos de personas autoengañadas pensando que Dios los va a tener en su gloria independientemente del tipo de vida que viven. Y yo puedo ver casos de personas que se apartan de su esposa y se van a fornicar con otras mujeres y uno los ve tranquilos como si la vida de ellos fuera una vida ejemplar. Y cuando esa persona se muere, entonces todo el mundo dice, ay, el Señor lo va a tener en su gloria. Queridos amigos, tal cosa no existe. Si una persona no vive la fe y a través de sus obras muestra que Jesucristo está en su corazón, esa persona es hija del diablo. Eso lo dijo Jesús, no son palabras mías, queridos amigos. Porque si los hijos de Dios muestran las obras de Dios, yo puedo ver personas que van a matar a otra persona y antes de ir a hacer tal fechoría se persignan y se ponen en manos de supuestamente de Dios y mueren en tal situación y luego los llevan a la iglesia y empiezan a hacerles una ceremonia religiosa donde dicen, no, fulanito ya descansó en el Señor y eso va derechito para el cielo. No, queridos amigos, no existe tal cosa de una vez salvo para siempre salvo. Es por eso, queridos amigos, que el Señor amonestó a los discípulos a crecer en la fe. Y vuelvo y repito, una persona que acepta al Señor Jesucristo es transformada. Un hijo de Dios no puede ser un borracho. Un hijo de Dios debe ser una persona sobria. Un hijo de Dios no puede ser desleal a su esposa. El hijo de Dios tiene que ser fiel a su esposa. Un hijo de Dios no puede ser desconsiderado con su esposa. Un hijo de Dios tiene que ser considerado y amante de su esposa, porque así lo dice la palabra del Señor. Oh, queridos amigos, recuerden la historia de Zaqueo. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, Zaqueo lo primero que dijo, Señor, yo voy a darle la mitad de los bienes a los pobres y si he defraudado a alguien le voy a devolver 4 veces más. En otras palabras, Zaqueo había mostrado que Dios había entrado en su corazón porque su vida empezó a cambiar para bien. Tristemente, queridos amigos, uno ve a personas que les gusta entrometerse con otras, personas que viven en peleas y en conflictos, que golpean a sus esposas, que las tratan mal y aún así ellos están autoengañándose, pensando que son personas muy religiosas y que Dios las va a tener en su gloria sencillamente porque un día aceptaron una religión y entonces creen que estando ahí para siempre van a estar ahí y Dios los va a tener ahí contenticos y felices. No, queridos amigos, recuerde esto. Aunque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería, de parte de su descendencia física, biológica, sería el pueblo del Señor, finalmente Jesús tuvo que decirles, ustedes ya Dios los desechó porque ustedes no quisieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, la salvación se puede perder si yo rechazo al Señor en mi vida diaria, en mi diario vivir. El pueblo de Israel dejó de ser el pueblo del Señor y ahora la salvación pasó a los gentiles y todo aquel es hijo de Abraham por la fe, no biológicamente, porque la parte biológica se terminó a medida que el pueblo de Israel se apartó deliberadamente de Dios. Oh, queridos amigos, quizá yo estoy hablando para alguien en este momento que tiene una vida desordenada. Quizás estoy hablando para una madre que se la pasa insultando a sus hijos, una madre que se la pasa maltratando a sus hijos con odio, con rencor en su corazón. Esto no es de un hijo de Dios. Si no te arrepientes, querida madre, te vas a perder la oportunidad de estar con el Señor por la eternidad. Tienes que volverte de tu mal proceder.
Quizá estoy hablando para un esposo que está siendo infiel a su esposa, o quizá para una esposa que está siendo infiel a su esposo. O quizá estoy hablando para un par de muchachos que se consiguieron un día, se pusieron a vivir y están viviendo en adulterio sin casarse. Cuando uno vive sin casarse, está viviendo en adulterio y el adulterio va contrario a la ley de Dios. Dios bendice y únicamente permite las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer bajo el sagrado vínculo del matrimonio. Si no te has casado, estás en adulterio. Y si mueres en adulterio, puedes perder la salvación porque así lo dice la Escritura. Oh queridos amigos, si tan solo nos diéramos la oportunidad de leer la palabra del Señor y de aplicarla en mi vida. Hay tantas personas que han sido ambiciosas y por su ambición han perdido familiares, por su ambición han hecho daño a la sociedad. Si no te arrepientes de tu ambición, puedes perder la salvación, querido amigo. No vale eso, que yo acepté al Señor una vez, no vale. Si tú aceptas al Señor, tu vida debe mostrar que eres de Dios. Si tú tienes a Dios en el corazón, tu hogar tiene que ser diferente, tu vida tiene que ser diferente. Quizá yo estoy hablando para alguien que tiene rencor en su corazón hacia alguien que le hizo algo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor, queridos amigos? Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Si tú no perdonas, aunque tú no hayas sido el agresor, sino el agredido, si tú no perdonas, tú puedes perder la salvación. Porque la Biblia es clara en decir que si nosotros no perdonamos, tampoco nos perdonará nuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé, querido amigo, cuál es tu vida, cuál es tu realidad. Quizá estoy hablando para alguien que es alcohólico. Quizá estoy hablando para alguien que se goza en ver la promiscuidad. Quizá estoy hablando para alguien que en su teléfono tiene pornografía y que se la pasa viendo videos obscenos. Si tú no te apartas de esto, querido amigo, y mueres en pecado, puedes perder tu salvación. Yo quiero hacer dos invitaciones. La primera, queridos amigos, acepten al Señor Jesucristo, pero no conforme a los hombres, a lo que han inventado los hombres. Acepta al Señor Jesucristo para que seas salvo de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirte y luego ser sumergido en las aguas para que recibas el perdón de los pecados. Y lo segundo que quiero invitarte a hacer es, una vez que te hayas arrepentido y hayas aceptado al Señor Jesucristo, debes esforzarte con tu vida porque ya eres salvo en mostrar a Jesús en cada una de las cosas que hagas. Tienes que ser cambiado, tienes que ser una nueva persona, tienes que ser una persona diferente, pero positiva para gloria del Señor. ¿Quieres tú, querido amigo, cambiar esa vida de pecado que tienes? Yo quiero orar por ti a esta hora. Querido Señor, Dios de misericordia, aquí hay personas que escuchan este programa, Señor. Hay personas que se están autoengañando porque creen que porque son de una religión pueden vivir de manera desordenada y que igual cuando uno se muere va para el cielo. Oh, querido Señor, ten misericordia de estas personas y sácalas del error. Permíteles entender, Señor, que lo que tú dijiste en la palabra es que tus hijos, Señor, muestran las obras de Dios. No puede mostrar las obras del enemigo. Transforma a cada persona que escucha este programa. Permítele, Señor, entender el mensaje de la palabra del Señor. Permítele, Señor, que puedan ser transformados y que nuestra sociedad sea una sociedad que se guíe por la palabra del Señor y no una sociedad que se guíe por la tradición. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida
Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob, la familia de José también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Yo soy una obra de arte, planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor, a su imagen me formó. Yo soy una obra de arte, planeada en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor, a su imagen me formó. Mas tú sabes que el mal ha intentado siempre destruir la belleza y perfección que Dios creó en mí. Restaurado en el amor de Cristo estoy, curado, ya no quiero estar más lastimado. Si por Él yo puedo ser transformado. Restaurado en el amor de Cristo estoy, curado, ya no quiero estar más lastimado. Si por Él yo puedo ser transformado. Yo soy una obra de arte, planeado en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor, a su imagen me formó. Mas tú sabes que el mal lo he intentado pero no venció. Fui herido, lastimado, pero en la cruz Jesús triunfó. Y fui restaurado, restaurado en el amor de Cristo estoy, curado, ya no quiero estar más lastimado. Si por Él yo puedo ser transformado. Restaurado en el amor de Cristo estoy, curado, ya no quiero estar más lastimado. Si por Él yo puedo ser transformado. Restaurados en su amor estamos ya, curados, no queremos seguir lastimados. Si por Él podemos ser transformados. Restaurados en su amor estamos ya, curados, no queremos seguir lastimados. Si por Él podemos ser transformados. Yo soy una obra de arte, planeada en cada detalle. Dios me hizo con tanto amor,
a su imagen me formó.